Hola, Master. Te habla Baruch desde la maravillosa ciudad de Jerusalén. Cuando tengas ganas de algo sabroso de verdad, te recomiendo un clásico de Brasil. No me refiero a ese. Me refiero a la picaña. En la Argentina, su nombre es colita de cuadril. Se extrae del cuarto trasero del animal y es una verdadera delicia. Su sabor es realmente una fiesta para el paladar, especialmente si lo asás a la parrilla con los cuidados necesarios. El corte tiene un lado cubierto de grasa, la cual podés retirar. Sin embargo, te recomiendo que la dejes por lo menos hasta que la carne esté asada. La grasa le dará sabor, color y protección a la pieza, ya que evitará que se seque. Como la mayoría de los cortes, se puede asar entero o bien fileteado. En Brasil suelen servirlo cortado, pero asado en brochets gigantes. Hoy lo vamos a preparar entero y a la leña. Mi primera recomendación para asar un corte relativamente grande es tener paciencia para llevarlo a su punto ideal. Necesitas unas 2 horitas en un fuego moderado que vaya penetrando y asando la carne por dentro sin quemarla por fuera. Sin embargo, apenas la pones sobre los fierros, el calor tiene que ser bastante alto durante un par de minutos para que la pieza se selle por fuera, evitando así que se deshidrate. Esta vez voy a salar la pieza con abundante sal antes de colocar sobre los fierros calientes. La picaña suele ser puesta sobre la parrilla del lado de la grasa. Sin embargo, hoy la pondré del lado que no tiene grasa. Y recién, como a la hora, la daré vuelta por 1 hora más. Solo unos minutos antes de sacarla, intensificaré el calor para que se dore la grasa y quede a punto caramelo. Una vez hecho esto, retirás la picaña y la fileteás para servirla con la guarnición que más te guste. La generosidad de este corte es tal que si está debidamente asado, se puede comer en prácticamente todos los niveles de cocción, aunque personalmente la prefiero bien jugosa. Los tips para este corte son los siguientes. Anota. 1. No te dejes engañar por la capa superior de grasa. Por dentro es pura carne. 2. Si optás por sacarle la capa de grasa, ni se te ocurra sacarla antes de asarla, ya que esta le aporta a la pieza muchísimo sabor. Hacelo únicamente cuando ya está lista. 3. Como norma general, cuanto más grueso es el corte, mayor es el tiempo necesario y menor el calor de cocción. Por lo tanto, si asás la pieza entera, no la apures, asala con paciencia. 4. Para este corte, te quiero recomendar una de las cepas que son mi debilidad, el Syrah, que suele ser llamado también Shiraz, el cual se combina a la perfección con este tipo de carnes, ya que sus taninos funden la grasa con suma facilidad, convirtiéndolo en una excelente opción que complementa esta exquisitez. 5. No dudes en suscribirte al canal para recibir primero los próximos videos. Además, espero que me dejes tus comentarios, preguntas y sugerencias. Bon galera, te mando un máster abrazo y un gran saludo che. Vete a Bon y todo lo mejor.